¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Feliz 1 de mayo, feliz Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y en esta jornada vamos a saludar a la candidata a consejera constitucional que ya nos acompaña, Andrea Pipsevich. ¿Cómo estás, Andrea? Un feliz día para ti. Bienvenida. Hola Pepe, un feliz día para ti también y para todos los trabajadores y trabajadoras. Ojalá hayan tenido la posibilidad hoy día de apagar la alarma, descansar y quedarse en casa con la familia. Si no, el doble entonces de saludo cariñoso por estar trabajando un día tan importante como hoy. Sin lugar a duda que un día muy importante donde se conmemora, ¿verdad?, las luchas sociales, gremiales también de muchas personas. También nuestro país ha debido enfrentar durante su larga historia una serie de catástrofes por la lucha, digamos, gremial en época pasada, incluso hasta con matanzas, como hubo acá en la región de Magallanes. Pero se ha ido ganando paso a paso un montón de reivindicaciones a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Pero quedan muchas cosas todavía por delante, Andrea. Y del trabajo, justamente en la nueva constitución, es lo que queremos conversar en esta oportunidad. Te escuchamos en torno a tus propuestas. Sí, bueno, efectivamente, el trabajo se ha construido sobre la base de luchas en nuestro país y en esta región también. Lo que tú mencionabas son hechos trágicos que han quedado en la memoria de los magallánicos y magallánicas. Yo creo que es muy interesante. Ya lo que se está proponiendo en la comisión experta es un avance. Me parece que todavía se queda corto. Yo he sido muy cauta en general de no dar opiniones o críticas a la comisión hasta que tengan el texto final. Eso lo aprendí del proceso anterior, que yo siempre decía, ¿por qué estamos viendo borradores si no es la versión final? Para no empezar a criticar cosas que todavía no están resueltas. Pero hay ciertos avances que me parecen relevantes. Creo que es sumamente importante consagrar el derecho al trabajo, a un trabajo digno, que tenga que ser bien remunerado, con igualdad. Es una cosa que nos llega tan de cerca, ¿cierto? A nosotras las mujeres, que muchas veces por el mismo trabajo recibimos menor remuneración. Eso es algo que a veces se queda erradicado, pero no es así. Eh, entonces los puntos críticos yo creo a resolver para este nuevo texto van a ser por supuesto, el derecho a huelga, el tema de la sindicalización. Lo conversábamos el otro día en otra entrevista. A mí me parece que el texto anterior lo que hacía en materia de huelga era dejarlo demasiado amplio y eso efectivamente generaba incertidumbre y es difícil que algo así se mantenga. Yo creo que es importante consagrar el derecho a huelga, como por lo menos lo estamos planteando hoy día, ¿cierto? Y además el tema de la sindicalización, que en algún momento fue sindicalización automática, y a mí me parece que eso es demasiado extremo. Tenemos un problema real, que hoy día es la atomización de los trabajadores y que por lo tanto tienen muchas menos posibilidades de Sí. reunirse y de luchar por intereses comunes frente a un empleador que normalmente tiene más poder, ¿ya? Naturalmente tiene más poder. Entonces, el desafío está acá en cómo encontrar herramientas para que los trabajadores tengan esa posibilidad para fortalecer la sindicalización, pero yo tengo muy en mente que este segundo proceso tiene que ser uno que nos permita una constitución de consenso, que podamos aprobar todos. Entonces, el desafío está en encontrar esas herramientas intermedias que le entreguen más atribuciones a los trabajadores, que les consagren un derecho de trabajo digno, bien remunerado, equitativo, igualitario en la paga, ¿cierto? Independiente del género, que consagre el derecho a huelga, que consagre la sindicalización y la fortalezca, pero que no se transforme en una camisa de fuerza para crear empleo, porque ese es el verdadero problema que vamos a tener. Y va a ser la típica discusión, después van a salir del otro lado a decir no, porque con esto nadie va a contratar, tampoco es la idea en absoluto. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a los trabajadores, pero darle herramientas Mm. suficientes para no desincentivar el empleo, y estoy segura que tenemos más de una herramienta para hacer eso. Bueno, de acuerdo a los datos, Andrea, del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación de Magallanes ha superado el 4%, pero volvemos prácticamente a las mismas cifras antes de la pandemia. Eso significa que hay un repunte. Pero sí tienes razón en algo. La cesantía de la mujer lamentablemente se ha mantenido, más que la del hombre. Es un tema Sí, eso es preocupante. dramático. Eso es dramático, es a nivel nacional, es un fenómeno incluso mundial, y acá en la región se nota muchísimo, porque las mujeres tenemos mucho menor estabilidad en el trabajo. El tema de la maternidad golpea muy fuerte, pero además está la realidad detrás del trabajo, que tiene que ver con las tareas de cuidado y las tareas del hogar que normalmente recaen en las mujeres.
Entonces la pandemia fue muy dura en pegarle al empleo femenino, porque principalmente las mujeres fuimos quienes dejamos todo para quedarnos en la casa cuidando niños, adultos mayores. Entonces ha sido súper lenta esa recuperación. Y, y es terrible porque además tú lo puedes cruzar con otra estadística, que es que en nuestro país existe una enorme cantidad de hogares monoparentales y que son mantenidos por mujeres. Entonces tenemos el doble de precarización. Y sin duda que cuando hablamos del trabajo en un día tan importante como hoy, hay que reconocer ese trabajo, el trabajo de cuidado. A mí me importa mucho que esta nueva constitución, por supuesto, en términos de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, no retroceda en todo lo que ya tienen, ¿cierto? Lo que hemos logrado conseguir por años de luchas. Eso tiene que mantenerse, por supuesto, y tenemos que encontrar espacios para que se fortalezcan aún más. Pero también tenemos que hablar del empleo como un todo, de las oportunidades laborales, de cómo creamos desarrollo, de cómo generamos empleo, de cómo lo fortalecemos, de cómo cerramos las brechas, de cómo remuneramos bien. Eso pega en todo, pega no solamente en derecho al trabajo, pega también en pensiones, porque es una de las aristas que poco se discute cuando hablamos de seguridad social. Siempre se apuntan los dardos a la AFP, razonablemente porque es un sistema que no ha dado las pensiones que tendría que dar, pero detrás también está que los salarios son súper bajos en nuestro país y hay muchas lagunas previstas. Entonces, es un hecho en nuestra región, yo creo que todos tenemos que trabajar para revertirlo, porque la fuerza laboral femenina está muy subestimada, está absolutamente mal pagada en este país y sin embargo es una fuerza laboral incondicional. Entonces es el momento como hacerse cargo de esas injusticias y ver de qué manera podemos sistemáticamente combatirlas, porque uno puede poner políticas, bonos o hacer Mm. cosas a medio y corto plazo, pero de qué manera nos aseguramos de que las mujeres tengan igualdad de acceso, igualdad de remuneración y de que en casos como lo que pasó con la pandemia no nos hagan retroceder. Mm. Decía el Banco Mundial que hemos retrocedido 10 años en términos de avance de inserción laboral de la mujer. Entonces no puede ser que la maternidad, que es algo que no solamente es un privilegio para uno como mujer, sino que también es fundamental para la sociedad y para la subsistencia de nuestra especie, se transforma en un costo que solamente asume la mujer. ¿Te Ah, fijas? exactamente, ahora dentro de este nuevo marco de la nueva constitución, por ejemplo, si tú nombraste igual otro tema que lo vamos a conversar entre unos minutos más, pero ya que estamos hablando del tema de la mujer, ¿qué te gustaría a ti que quede plasmada en la nueva constitución para ayudar justamente al trabajo de la mujer en específico? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, como hablamos a veces a nivel de visión, de perspectiva, en todo el texto. Yo siempre he sido muy majadera en señalar que las constituciones no son un artículo u otro y que tienen que conversar entre sí. Entonces, hay, tanto como el tema medioambiental, como el tema de género, son cosas que tenemos que ver qué visión le damos al texto completo. Y eso no significa transformar todo el texto en algo que tenga que ver con género, ¿ya? Pero sí hay cosas muy relevantes. El tema del derecho a cuidados, por ejemplo, por supuesto que es relevante, porque como decíamos recién, lo soportan principalmente las mujeres. A mí me encantaría dar la pelea por la paridad. Yo creo que se estigmatiza, se caricaturiza y se le tiene miedo a la paridad en términos técnicos y se disfraza de un montón de argumentos ilegales, pero en realidad lo que hay detrás de eso es que perdemos un potencial tremendo de mujeres capaces y el país lo pierde. Eso es lo más triste. De repente, Por supuesto que... claro, perdón, de repente Perdona. no hay que confundir la paridad de género, como tú me lo estás explicando, con el extremo feminismo, o sea, el feminismo bienvenido, pero cuando nos vamos a los extremos ya sabemos lo que ocurre. No, sí, yo sé, pues, exactamente. A mí me pasa un poco eso, que siento que el proyecto anterior y mucho de lo que hemos vivido últimamente es que los extremos se tomaron causas y las hicieron propias y tomaron la Mm. representación de mucha gente sin tenerla. Y yo, por supuesto, que me considero una mujer feminista, con todo lo que me ha costado, lo que he conseguido y conociendo la historia de las mujeres de mi entorno, es imposible no identificarse con esa causa. Pero eso no es un feminismo que ataca a los hombres o que odia a los hombres. Yo tengo un entorno de hombres extraordinarios que me han apoyado. Entonces, pero sí es un feminismo que entiende que acá hay brechas y no se trata de privilegios, se trata de igualdad de oportunidades, porque lo que hacemos detrás de esto es dejar fuera de la toma de decisiones relevantes para el país más del 50% de una visión. Y eso, ojo, que acá también hay una importante diferencia que tiene que ver con que, por lo menos desde mi perspectiva,
hombres y mujeres somos diferentes, sí, pero esa es la gracia que tenemos. Claro. Por supuesto que ambos tenemos atributos y habilidades en común, y uno tiene como su parte más bien masculina, otro tiene una parte más bien femenina, tenemos que desarrollar ambas, y es que no somos una cosa u otra. Pero las mujeres en general tenemos una forma de hacer las cosas, una visión distinta a la de los hombres. Y por eso que vale la pena dar esta pelea. Pero cuando tú tomas decisiones, sobre todo en los órganos colegiados y que son de elección popular, tomas decisiones que afectan al 100% de la población. Y hay más de un 50% de esa población que tiene una visión distinta y no está en la toma de decisiones, o está muy subrepresentado. Entonces no se trata de decir yo quiero un Mm, privilegio para mí porque yo soy mujer. Ya eso es en extremo irritante, nadie está pensando en eso. Estamos pensando que el país pierde la posibilidad de tomar las mejores decisiones porque deja fuera de la mesa un tremendo potencial. Entonces, ese tipo de cosas a mí me encantaría poder defenderlas. Y hoy día estamos hablando de el Día del Trabajador, la trabajadora. Sabemos que las mujeres trabajamos en la pega, trabajamos en la casa, trabajamos para los hijos, trabajamos para los abuelos, trabajamos todo el tiempo. Y emprendemos, esa es otra cosa. Las mujeres tienen esta garra donde las circunstancias no se dan y, bueno, parte sola, no espera que las cosas se le resuelvan. ¿Ya? Entonces siempre es contra viento, contra marea, y esta es una buena oportunidad de tratar de equiparar la mente. ahora, Nosotros, en términos sí, laborales, yo sé sí, que esto no es un tema constitucional, o sea, voy a correcto, partir por plantearlo, no lo es, correcto. pero hablamos de que esta es la oportunidad de establecer una visión distinta, ¿cierto? De que el sistema apunte a un tema de equidad, de igualdad. Porque hay medidas concretas que se han intentado, por ejemplo, para equiparar, y la sala cuna es una de ellas. Pero ha jugado súper en contra de las mujeres, porque la obligación que es legal, no es constitucional, ¿cierto?, de que el Claro. empleador por sobre 19 mujeres tenga que tener una sala cuna o financiarla, ha significado dos cosas. Una, que se contratan hasta 18 mujeres, ese es el punto, Mm. o peor aún, que incluso más, tú como mujer te transformas en un problema para tu empleador. ¿Ya? Entonces, este es un caso súper emblemático porque yo Exacto. pienso, más allá de los casos en que de distintos tipos de familias, si tú tienes una pareja, hombre y mujer, y van a ser papá, fantástico, la mujer se lleva todo el cargo de la maternidad, también los privilegios, pero ya ella tiene el bebé. Y al día siguiente, por decirlo, al tiempo siguiente ya tiene que entrar de nuevo al trabajo, y el hombre vuelve a su trabajo, nunca perdió un día, nunca tuvo ningún costo, sigue siendo igual de, entre comillas, rentable, igual de beneficioso para su empleador. Y la mujer, en cambio, llega y tiene que decirle a su empleador, sabe que necesito que me pague esa laguna. Y el empleador automáticamente ve en la mujer un aumento de costo considerable. Y el hombre eso ni lo siente en ningún momento. Se transforma ella en la persona que tiene que cubrir eso. Y eso es Andrea, extremadamente injusto. claro, tú recién estabas hablando de un tema que lo podemos definir como la pillería también empresarial, así como hay empresarios buenos, gente que respeta las leyes, también tenemos el otro lado, gente que trata de aprovecharse de sus trabajadores, extendiéndole los horarios laborales, contratándolas con artículo 22, que cuando es para cargos gerenciales, pero en este caso está tan manoseado ese artículo que se ha llevado a muchas labores, muchos trabajadores, ¿no?, que firmen un contrato de esa magnitud. Yo sé que es un tema de leyes, como tú muy bien lo explicas, pero por ejemplo, yo también estoy pensando en el joven estudiante, hoy universitario, de educación superior, que 4, 5, 6, 7 años para tratar de perfeccionarse, y cuando va a buscar un trabajo, sale en el diario, se necesita un profesional con experiencia, no sé, por ejemplo, un ingeniero, pero con 5 años de experiencia en el cargo. Entonces, ¿cómo esos joven que a los 23, 24 años está siendo titulado, va a poder también trabajar o tener esa opción laboral? ¿Tú crees que estas pillerías se pueden eliminar a través de una constitución? No, yo creo que ese tipo de detalles no son de orden constitucional. Además que nosotros como país tenemos una tremenda deuda cultural. O sea, hablamos de las pillerías de los empleadores, de cómo abusan del artículo 22, y resulta que el peor empleador es el Estado, que tiene una cantidad de gente trabajando en horarios increíbles. ¿Te fijas? Entonces, como hay gente que abusa de la ley y que tiene que tener todas las sanciones y tiene que tener el peso de la ley, hay gente que la respeta. Pero nosotros necesitamos crecer culturalmente como país en ese sentido. Em, yo siento que hay un tremendo camino que recorrer cuando sale alguien recién, y en esta región, por ejemplo, sale alguien recién recibido y tiene que entrar a trabajar. Tenemos un tema de oferta y demanda también. Uno dice, bueno, si a mí me van a pedir entrar a un puesto de trabajo con 5 años de experiencia,
en esta región y no hay nadie con 5 años de experiencia, lo que va a pasar es que el anuncio va a aparecer en un par de semanas y va a empezar a bajar los requisitos. ¿Te fijas? Pero si yo estoy en un mercado laboral, yo salí en una región donde hay gente que tiene 5, 6, 7 años de experiencia en mi mismo estudio, ¿ya? Y resulta que lo van a contratar, obviamente no me van a dar la prioridad a mí, ¿te fijas? Entonces, ese es un tema que tenemos que regular, no vía probablemente derechos del trabajo, sino que desarrollo económico, de cómo crecemos para que haya oportunidad para todos, para que el que está recién saliendo tenga un trabajo que aparte tenga una remuneración acorde con su experiencia y pueda ir creciendo y después tenga 5 o 6 años de experiencia y diga, bueno, yo postular a más, porque en realidad no estoy recién salido, tengo mucho más que aportar y haya cierta escala, ¿te fijas? Esos no son temas constitucionales, pero sí son temas Sí. constitucionales que podemos considerar el derecho al trabajo, el derecho al emprendimiento también, protegerlo, como estábamos conversando de diversas maneras, y asegurarnos de que los trabajadores y trabajadoras no pierdan, todo lo contrario, que en este nuevo proceso constitucional salgan igual o más fortalecidos. Andrea, bueno, en la parte final ya del programa, me gustaría que nos menciones así unas tres temas laborales que tú crees que debería ir en la nueva constitución, sí o sí. Bueno, yo creo que es el momento para fortalecer lo que ya tenemos, sin ninguna duda, no retroceder, pero además avanzar. Lo que te decía, el tema de derechos de cuidado, el tema de paridad y equidad en el pago de remuneraciones es un tema de justicias mínimas, que me encantaría poder llegar a final de año y decir, bueno, lo conseguimos, fue duro, pero tenemos una norma constitucional que consagra algo que debería ser de sentido común y que sin embargo no lo es. Y que oriente hacia abajo todo el resto de la legislación que viene y que nos permita avanzar más rápido en un cambio que sin duda es cultural, ya, pero que de repente la ley tiene que dar empujoncitos y esta es una buena oportunidad para eso. Perfecto, Andrea. Yo te doy las gracias por estos minutos dispensados en este día 1 de mayo, que también sigas, me imagino que seguirás en campaña, recorriendo, conversando con la gente, que estuviste en Agua Fresca. Me decías que fue una experiencia muy bonita. ¿Algo que mencionar sobre eso? Bueno, sobre todo agradecer, mandar fuertes cariños a la gente que nos recibió, a don Basilio, a Tamara, a Bebi. El Agua Fresca ha crecido increíblemente, ya casi parece otra ciudad, tiene pinta como de comuna. Y no se nota, a veces no se nota, pero hay mucha ruralidad y hay mucha necesidad. Entonces, yo les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de Perfecto. conversar con nosotros, de contarnos cómo viven y de interesarse en este proceso, porque a pesar de todo lo que uno podría pensar, hay gente que tiene súper claro que este no es un proceso que va a cambiar las cosas de un día para otro, pero que sí puede Sí. empezar a hacer los cambios profundos que necesitamos. Así que les mando un cariñoso saludo y espero volver a verlos pronto. Bien, Andrea, muchas gracias. Nos reencontramos en el último programa, día 4. Un abrazo, gracias. Así será, vamos a hacer un cierre de campaña y Pepe contigo, te vamos a contar todo lo que hemos hecho. Estamos en contacto. Muchas gracias. Esto ha Buen sido el provecho. programa en este día 1 de mayo. Sigan celebrando, sigan junto a su familia reunidos hasta ahora.